El viento rugía con la furia de 1000 demonios cuando la tormenta nos alcanzó. La sensación de seguridad que habíamos sentido bajo el sol tropical hacía apenas unas horas se desvaneció en un instante, reemplazada por un miedo atroz. El barco, que hasta entonces se había deslizado sobre las olas, se sacudía ahora como un juguete. Cada embate del mar parecía amenazar con partirlo en dos. Las olas parecían monstruos de agua negra, levantándose como si quisieran tragarnos. El cielo estaba pintado de gris, roto únicamente por relámpagos que estallaban como cañonazos, iluminando el mar en destellos momentáneos. Fue en uno de esos parpadeos de luz que vi los rostros de mis amigos, Eva, con los ojos desorbitados y el cabello pegado a su cara por el agua salada, Marcos, con el rostro pálido, sus labios moviéndose en un rezo silencioso que ni él creía poder terminar, y Raúl, el líder de nuestra aventura, con los nudillos blancos de tanto aferrarse al timón. Nuestro líder, siempre valiente, siempre el primero en lanzarse a cualquier locura, estaba ahora luchando con una fuerza desesperada para mantener el control del barco. Sus gritos de mando eran devorados por el viento, pero sus ojos seguían centelleando con esa chispa de determinación que hacía que todos lo siguiéramos a ciegas. Yo me aferraba al mástil con todas mis fuerzas, sintiendo como mis músculos temblaban por el esfuerzo y el miedo. Entonces, un relámpago cruzó el cielo, iluminando el caos de olas que se elevaban en torno a nosotros. Por un instante, juré que vi algo oscuro y enorme moviéndose en el agua, una forma que no correspondía a las olas. Un escalofrío recorrió mi columna. Antes de que pudiera siquiera gritar una advertencia, otra ola colosal se alzó delante de nosotros. ¡Cuidado! Raúl logró gritar, pero fue lo último que escuché antes de que la ola cayera sobre nosotros como un muro líquido. El impacto me arrancó del mástil y me lanzó al vacío, sumergiéndome en una oscuridad helada. El mundo entero se volvió confuso, una vorágine de agua, dolor y una sensación de asfixia que no podía quitarme. Desperté con un jadeo, tosiendo y escupiendo arena húmeda. Mis pulmones ardían, como si hubiera inhalado fuego en lugar de agua, y mi cuerpo entero temblaba, débil y magullado. Me arrastré fuera de las olas con movimientos torpes, dejando que el mar me empujara hacia la orilla. El sonido del mar era ahora un sonido distante, amortiguado por algo extraño y antinatural. Al levantar la vista, lo vi, una niebla negra, densa y sofocante, que cubría la playa como un sudario. No era la neblina común que a veces surge después de una tormenta, esto era algo más, algo que parecía tener vida. La niebla se movía, pulsaba como si tuviera un ritmo lento y oscuro. Miré alrededor, mis amigos estaban despertando, y el barco estaba en la orilla destrozado. Eva estaba cerca, tosiendo y limpiando la arena de su rostro. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, se encontraron con los míos. ¿Dónde está Raúl?, preguntó, su voz temblaba. Nos miramos unos a otros, y un escalofrío nos recorrió a todos al mismo tiempo. Su ausencia era como un agujero en nuestra pequeña formación de amigos. Me incorporé, aún sintiendo la arena pegada a mi piel húmeda, y observé la niebla. No puede estar lejos, debe haber sido arrastrado más abajo por la corriente, dije, pero mi voz sonó hueca. Ella se levantó y buscó a Marcos, que estaba más cerca del agua, aún tosiendo. Cuando finalmente se puso de pie, sus ojos estaban vidriosos, y la fatiga parecía pesarle en cada movimiento. Tenemos que buscarlo, dijo él, pero había algo extraño en su tono. Su voz no tenía la misma energía de siempre, parecía débil, casi apagada, como si la isla misma estuviera robándole la vitalidad. La niebla nos rodeaba, envolviéndonos en una sensación opresiva que nos hacía sentir más vulnerables de lo que ya estábamos. La playa desaparecía en aquella oscuridad, y los límites de nuestro mundo se redujeron a un pequeño círculo de arena. Eva me agarró del brazo, y sentí el temblor en su cuerpo. «¿Y si no podemos salir de aquí?», dijo, como si temiera que la niebla pudiera oírla. Antes de que pudiera responder, algo se movió en la niebla. No fue un sonido claro, sino apenas perceptible. Nos agrupamos instintivamente, como si nuestra proximidad pudiera protegernos de lo desconocido. Finalmente, llegamos a un claro, un espacio abierto donde la niebla era ligeramente menos densa. Algo oscuro se movía entre las sombras de los árboles torcidos que rodeaban el claro.
Mi corazón se detuvo un instante cuando lo vi, era Raúl. O al menos, algo que se parecía a él. Se encontraba de pie, inmóvil, con los brazos caídos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, y sus ojos estaban abiertos de una forma que no parecía natural. Pero lo peor era su sonrisa, era demasiado ancha, como si alguien hubiera estirado las comisuras de sus labios con ganchos invisibles. ¿Dónde estaban?, preguntó, con una voz que sonaba como si cada palabra estuviera siendo arrastrada a la fuerza por su garganta. Un escalofrío me recorrió la columna. Era su voz, pero al mismo tiempo, no lo era. Había algo en su tono, un eco hueco y metálico que hacía que mi instinto me dijera que retrocediera. Eva dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de lágrimas, pero yo la agarré del brazo, tirando de ella hacia atrás. No te acerques, le advertí, el miedo era evidente en mi voz. Pero antes de que pudiéramos hacer nada más, un gemido bajo y gutural sonó en la niebla, como el sonido de una bestia oculta en las sombras. Marcos se puso tenso, y todos giramos nuestras cabezas hacia el origen del sonido. No podíamos ver nada, solo la niebla retorciéndose, moviéndose como si estuviera viva. Tenemos que salir de aquí, dije, tomando la mano de ella con fuerza. Estaba fría como el hielo, y pude sentir cómo temblaba. Empecé a ir hacia atrás, pero Raúl, o la cosa que pretendía serlo, no se movió. Seguía mirándonos con esa sonrisa grotesca, como si estuviera disfrutando de nuestra confusión. Marcos, tal vez pensando que estaba herido o necesitaba ayuda, se adelantó y extendió una mano temblorosa hacia él. Hermano, vamos, tenemos que irnos, dijo, y tocó su hombro. Su cuerpo se deshizo ante nosotros, transformándose en una ráfaga de niebla negra que se esparció en todas direcciones. El aire se volvió frío de repente, tan frío que dolía, y un grito se me escapó sin poder evitarlo. Retrocedí, tropezando con una piedra oculta bajo la arena húmeda, y caí al suelo. Eva también gritó, llevándose las manos a la boca. No puede ser, chilló, su respiración se convirtió en jadeos cortos y rápidos. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el espacio vacío donde la figura de nuestro amigo había estado. La niebla a nuestro alrededor se agitó violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera sacudiendo. Una nueva voz, familiar pero distorsionada, sonó detrás de nosotros. Era la voz de Marcos. Chicos, estoy aquí, gritó. Me volví, y lo que vi me dejó sin aire. Había dos, uno estaba a mi lado, con los ojos asustados, mirando a su duplicado, el otro emergía de la niebla, con una sonrisa espeluznante y vacía, idéntica a la de Raúl momentos antes. El verdadero, dio un paso atrás, mirándose a sí mismo con incredulidad. Esto es imposible, dijo, y su voz se rompió. La entidad no le dio tiempo para más. Se abalanzó sobre nosotros con velocidad, y de repente estábamos en medio de una pelea caótica. Golpes y gritos se mezclaron con el sonido de la lluvia que había comenzado a caer con una fuerza creciente, como si el cielo mismo estuviera llorando por nosotros. Grité y lancé un golpe hacia la figura, pero mis manos solo encontraron el vacío, como si estuviera peleando con humo. Caí al suelo, raspándome las palmas, y mi cabeza giró cuando vi a Eva forcejeando con lo que parecía ser una versión distorsionada de Marcos. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Grité, poniéndome de pie a trompicones. Me lancé hacia ella, pero el doble de nuestro amigo se desvaneció en la niebla, dejando solo un rastro de oscuridad flotante. Ella cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Me arrodillé junto a ella, abrazándola mientras los temblores sacudían su cuerpo. ¿Quién es real?, dijo, su voz rota por el miedo. Sus ojos buscaban los míos, pero yo no pude darle una respuesta. Con la lluvia en nuestras espaldas, nos arrastramos hacia lo que parecía ser una cueva en un acantilado, buscando desesperadamente algún refugio. El agotamiento se había convertido en un lastre que nos hundía a cada paso, mis piernas temblaban de cansancio, y Eva apenas podía mantenerse en pie. La niebla, esa presencia asquerosa y viva, continuaba moviéndose a nuestro alrededor. Llegamos a la cueva con el corazón en la garganta, esperando que al menos allí la niebla no pudiera seguirnos. La entrada era oscura y estrecha,
con estalactitas afiladas como colmillos, y una bocanada de aire helado emergió de las profundidades, haciéndonos estremecer. Debe haber una forma de salir, dije, aunque mis palabras carecían de convicción. Incluso yo podía sentir que estaba mintiendo, que la esperanza era un recurso que se agotaba rápido en este lugar maldito. Marcos encendió una linterna que, milagrosamente, había sobrevivido al naufragio. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando las paredes rugosas de la cueva. Lo que vimos no nos trajo alivio, símbolos antiguos y extraños estaban grabados en la piedra, líneas y curvas que parecían contar una historia olvidada o una advertencia que no podíamos comprender. «¿Qué es esto?», dijo Eva, se acercó a los grabados, rozando uno con los dedos temblorosos. Sentí el impulso de apartarla, como si tocar esas marcas pudiera invocar algo peor que la niebla misma. «No estamos solos aquí», dijo ella de repente, y las palabras se colaron en el aire frío como dagas. Sus ojos estaban fijos en un rincón oscuro de la cueva, y sus pupilas estaban dilatadas por el miedo. «¿Qué?», comencé a preguntar, pero un sonido nos interrumpió, era suave, casi como el roce de hojas secas, pero de forma antinatural. Me acerqué lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tenso, sintiendo como el miedo crecía hasta volverse insoportable. De las sombras, algo se lanzó sobre mí. No lo vi venir, solo sentí un peso helado que me derribó de espaldas. Era como si un manto invisible me estuviera aplastando, exprimiendo el aire de mis pulmones y llevándose mi fuerza a cada segundo que pasaba. Mis uñas arañaron la roca, buscando un agarre, mientras sentía que mi conciencia empezaba a desvanecerse. La entidad, fuera lo que fuera, parecía querer arrancarme el alma, y la oscuridad se cerraba sobre mí, fría y sofocante. Mi visión comenzó a oscurecerse cuando, de repente, un destello azul iluminó la cueva. La presión sobre mi cuerpo se alivió, y el aire volvió a llenar mis pulmones con un dolor ardiente. Parpadeé, tratando de entender lo que estaba viendo. Marcos estaba de pie frente a mí, sosteniendo algo en la mano, un antiguo amuleto que emitía un brillo azul espectral. La luz hacía que las sombras en la cueva se retorcieran y gritaran, y la entidad retrocedió, emitiendo un chillido inhumano que reverberó en mi cabeza como un grito de 1000 voces. Me arrastré, como supiste, logré preguntar, mi voz rota por el esfuerzo. Mi mirada se clavó en mi amigo, que aún sostenía el amuleto con una mezcla de determinación y miedo. Bajó la vista al objeto, como si él mismo no pudiera creer lo que sostenía. «No lo sé, solo lo encontré», respondió, pero algo en su tono me hizo dudar. Sus palabras eran planas, carentes de emoción, como si se estuviera esforzando por sonar humano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Era el verdadero, o la entidad jugando con nuestra esperanza? Antes de que pudiera pensar más en ello, un estruendo sonó desde la entrada de la cueva. La salida estaba comenzando a cerrarse, como si la isla misma quisiera atraparnos para siempre. Nos levantamos, corriendo con el último fragmento de energía que nos quedaba. Salimos de la cueva justo cuando se sellaba con un estruendo. La luz del día, tan esperada, no trajo consuelo. Era una ilusión tenue, un velo gris que hacía que la isla pareciera aún más irreal, como un sueño febril del que no podíamos despertar. La niebla seguía siendo espesa, pero el viento había comenzado a cambiar. Corrimos hacia la playa, nuestros pasos eran torpes, al llegar el barco ya no estaba. El mar se extendía, oscuro y traicionero, como un desierto líquido. La niebla empezaba a levantarse, revelando la verdad que no queríamos afrontar. La isla no tenía fin. La arena se extendía hacia el horizonte, formando un bucle imposible. Entonces, una risa baja y gutural sonó detrás de nosotros. Era un sonido que parecía surgir de la tierra misma, vibraba en el aire como si la isla estuviera viva y burlándose de nuestra miseria. Me volví hacia mis amigos, mi mente al borde de la locura. Marcos seguía sosteniendo el amuleto, pero lo miraba con ojos vacíos. Y Eva, había algo extraño en su expresión, algo que me hizo retroceder un paso. La duda se instaló en mi pecho como un puñal. Uno de ellos, o quizás ambos, ya no eran humanos. La entidad había jugado con nuestras mentes y emociones, y ahora estábamos atrapados en su juego sin fin. No había salida. No había esperanza. Solo el juego cruel de la entidad,
Y una última duda, ¿quién era real y quién era solo una sombra? Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.